Prepárate para abrir tus ojos a la realidad. Hola a todos los oyentes, amigos, hermanos. Gracias por estar en esto que es todo Biblia. Gracias por esperar del otro lado del dial. Sabemos que siempre están esperando con nueva información que traemos acerca de la palabra de nuestro Señor. Y bueno, siempre me gusta agradecer, sí, hay que ser agradecido, digo yo, a todos la audiencia que nos escucha, porque sabemos que a través de internet
este programa llega a rincones que jamás hubiéramos esperado, ¿no? Siempre decimos lo mismo y agradecemos a la gente que está desde Misiones, Buenos Aires, Salta. Nunca me quiero olvidar de las provincias. Y bueno, aquí en La Pampa, en las localidades de 25 de Mayo, Santa Rosa, tenemos Macachín, bueno, acá en la localidad de Puelche, Casa de Piedra y las zonas aledañas, la gente de campo que también sabemos que nos sintonizan. La verdad, bendiciones a todos y bueno, y gracias por ser parte de esto que es Todo Biblia, que sabemos cada día crece más y bueno, llegamos a cada hogar. Así que agradecidos y una gran bendición para todos ustedes. Y saben que si tienen dudas, ¿sí?, consultas, inquietudes, ¿sí?, nos pueden escribir al 02954 53 70 47. Vamos a volver a repetirlo: 02954 53 70 47, en esto que se llama Todo Biblia, más nuestra sección de Todo Salud, que es en la próxima hora. Recuerden cómo se divide nuestro programa. Y el tema que vamos a traer hoy, ¿sí?, recuerden, estamos haciendo la saga de Daniel, ¿sí?, hicimos Daniel 1, Daniel 2 el día de ayer, pero vamos a tocar un tema, para no dejarlo pasar obviamente, que es un tema muy poco comprendido, ¿sí? De hecho, muchas veces sucede de que es muy tergiversado, ¿sí?, o muy distorsionado, ¿sí? ¿De qué quiero hablar?, dirán muchos. Bien, el milenio. ¿Alguna vez alguien ha escuchado el milenio en la Tierra? Es decir, ¿va a existir un milenio? ¿Es tal cual como se nombra? ¿Va a ser un milenio aquí en la Tierra de prosperidad, de paz, sin conflictos armados, sin enfermedades? ¿Va a ser un milenio perfecto en la Tierra? ¿O va a ser un milenio celestial? Es decir, en el tercer cielo, como decía el apóstol Pablo, ¿no? En la ciudad de Cristo, no hecha por hombres, sino hecha por la misma mano de Dios, ¿no? Bien, todo esto y mucho más lo vamos a ver a la luz de la palabra. La verdad que tenemos muchísima información, espero que nos alcance esta hora. Recuerden que también se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales, ¿sí? Nos vas a encontrar en YouTube como Todo Biblia Atalaya de Sion. Tenemos todo este material subido y muchísimo más, al igual que también nos pueden encontrar en nuestro Facebook, también Todo Biblia Atalaya de Sion, y bueno, también el Facebook de Todo Salud, así como se llama, Todo Salud, lo van a encontrar. Y bueno, pueden encontrar información sobre lo que es dieta, nutrición, bueno, y si quieren consejos de especialistas completamente gratis, también esto le podemos brindar los números de contacto, ¿sí? Así que no duden en pedirlo. Y bueno, al igual que estudios bíblicos, todo completamente gratis, y ofrecer, antes de comenzar, El Conflicto de los Siglos. Tremendo libro, pasado, presente y futuro. No se lo pierdan, está excelente, una obra literaria magnífica. Como dijimos, el milenio, ¿sí? Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración para pedir sabiduría de lo alto. Así que como siempre nos acompaña Marina, nos vas a acompañar en estas 2 horas de programa. Todo Biblia más Todo Salud. Así que bueno, Marina, gracias por acompañarnos, como siempre te digo, y la audiencia también seguramente está muy agradecida. ¿Y querés comenzar con una palabra de oración? Sí, buenas tardes en primer lugar, y bueno, también agradecida a Dios por participar. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos una vez más por escuchar, Señor, de tu palabra, Señor, también poder compartir con los oyentes también. Te rogamos que tú nos puedas acompañar, nos puedas abrir el entendimiento, Señor, para poder justamente comprender este tema del milenio, Señor, que es tan importante, y ya lo vamos a ver a la luz de tu palabra. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Marina. Bien, como estuvimos hablando, el milenio es un tema un poco confuso, ¿no? Porque así como hay doctrinas muy, podríamos decir de una manera, mal llevadas, mal explicadas, como por ejemplo el rapto secreto, el falso rapto, que sabemos que no existe el falso rapto. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 nos los dice, ¿no? Dice que como demando con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, todo el mundo lo va a ver, no va a haber nadie que no lo vea, ¿no? A Cristo venir en gloria y majestad, no va a ser nada secreto, ¿no? También cuando se habla de un milenio, muchas veces se habla que va a ser un milenio aquí en la tierra.
Y dicen, no, pero los 1000 años van a ser en la tierra. De hecho, ya hablamos de un programa sobre el falso Cristo, ¿no? Que se va a personificar y va a hablar de un milenio en la tierra. Pero Cristo dijo bien claro, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿cómo es todo esto? Bien, ingresemos. Vamos a comenzar con un versículo para poder introducirnos, que se encuentra en Apocalipsis 2, del 1 al 3. Y dice lo siguiente: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, sabemos que es Satanás, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, se debe ser desatado por poco tiempo. Es decir, evidentemente, acá vamos a entenderlo a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Vino Cristo a la tierra, ¿sí? Se llevó a su pueblo y el enemigo fue encerrado, fue confinado, ¿no? De hecho, esta misma palabra abismo, ¿no? Que también se puede traducir como Seol, ¿sí? Que muchos lo confunden con infierno. El abismo representa las profundidades del mar. Si de hecho nos vamos al Génesis 1:1, cuando el Espíritu andaba sobre las aguas del abismo, justamente habla de la profundidad del mar. De hecho, lo pueden buscar en una concordancia Strong, por ejemplo, habla de las profundidades del mar, ¿no? Para un dato extra. Pero vemos que el versículo nos habla de que, bueno, en esta prisión va a quedar Satanás durante 1000 años confinado para no salir y no poder destruir y engañar, ya que el mundo va a estar en un caos y va a estar completamente destruido. Así que esto va a ser, obviamente, luego de la segunda venida de Cristo, ¿sí? En eso el pueblo va a ver la gloria y la majestad de Cristo, ¿sí? El mundo, como dijimos, estará en caos, ¿sí? Y los humanos evidentemente ya eligieron su lugar, porque los que hicieron para bien van a estar redimidos con Cristo en el cielo, y los que no, obviamente, van a tener su paga correspondiente, es decir, la paga del pecado es muerte, dice Romano, ¿no? Entonces, igual este versículo lo vamos a ir explicando a medida que vamos avanzando, ¿sí? Y a medida que vamos estudiando la lección, para poder comprender esto pura y exclusivamente a la palabra de Dios. ¿Bien? Bien, vamos a comenzar. ¿Qué sucederá un día con todos los muertos? Esto está en Juan 5, 26 al 29. Está en Juan 25, 26 al 29. Igual te aprovecho en sus casas para que puedan buscarlo, podamos ir leyendo de forma paralela, tanto en la radio como acá. Recuerden, Juan 5, 26 al 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y también le dio potestad de hacer juicio, por cuanto es Hijo de hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bienes saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron males a resurrección de juicio. Exactamente, entonces es como lo que habíamos hablado anteriormente, y ahora lo vamos a ver y lo vamos a comparar con 1 de Tesalonicenses 4:16. Lo vamos a comparar ahora, porque evidentemente, si hiciste bien, obviamente vas a ir a bien, y si hiciste mal, vas a ir a mal. Es decir, tiene su lógica, ¿no? Cada uno va a recibir de acorde a su paga, dice Apocalipsis. Eso lo vamos a ver ahora. Y este ejemplo lo tenemos en 1 de Tesalonicenses 4:16, ¿sí? Búsquenlo en sus casas. 1 de Tesalonicenses 4:16. Podríamos decir también 17, ¿por qué no? Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén, amén, qué hermosa promesa, ¿no? Pero acá encontramos dos puntos que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y serán llevados en las nubes, ¿no? Van a ser arrebatados y tomados en las nubes. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, evidentemente en la tierra no se va a reinar,
si van a ser llevados, levantados, podríamos decir de una manera, elevados hacia las nubes, y van a ser llevados con el Señor, al igual que los que estén vivos, ¿no? Los que hayan quedado. Evidentemente, entonces, los que hicieron bien van a ir con Cristo y los que hicieron mal no van a estar con Cristo. Va a haber una condenación final. Claramente el versículo lo acaba de aclarar, ¿no? Entonces, ¿qué espacio de tiempo habrá entre las dos resurrecciones de entre los justos y los impíos, ¿no? Porque sabemos que si unos fueron condenados y otros fueron a vida eterna, ¿qué es lo que sucede aquí? Bien, esto lo pueden buscar en Apocalipsis 20, del 4 al 6, y dice lo siguiente: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, ¿sí? Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en sus frentes ni en las manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, ¿no? ¿Qué significa esto? Creo que acá hay muchísima información para analizar, ¿no? Primero, dice que vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Es decir, a alguien entonces se le está dando la potestad de juzgar, ¿no? Es decir, Dios le está dando la potestad a seres de juzgar, ¿no? Pero abajo dicen quiénes son los seres. Dice, y vi almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, ¿no? Que no habían adorado a la bestia. Sabemos que la bestia había sido un sistema, el cual había estado en la tierra, oprimiendo durante 1260 años al pueblo de Dios, que lo persiguió, que le hizo inquisición, ¿no? La famosa Santa Inquisición, que mataron a miles de protestantes, a la persona que pensaba distinto. Por eso se decía hereje. Hereje es la persona que piensa distinto. No es una mala palabra. Entonces, esas personas recibieron evidentemente la potestad, la facultad de juzgar, ¿no? Claramente lo está diciendo. Y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, ¿qué se hace esos 1000 años? Evidentemente, esos 1000 años son el tiempo para juzgar a esos impíos. ¿Cómo lo sabemos esto? Bien, sigue diciendo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Es decir, los otros muertos son los perdidos, los hijos de la desobediencia, ¿no? Por una manera de decirlo. Es decir, los que fueron a condenación tenían que esperar los 1000 años porque ese va a ser el tiempo de su juicio. Y ahora lo vamos a entender. Esta es la primera resurrección. Es decir, la primera resurrección fueron la de los justos que fueron llevados al cielo. Y después dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la de los justos. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo, y reinarán con él 1000 años. La segunda resurrección, evidentemente, es la resurrección en la cual los injustos van a ver el juicio que va a caer sobre ellos, ¿sí? ¿Cómo lo entendemos a esto? Bien. Acá vemos claramente, como vimos recién en 1 de Tesalonicenses 4:16, un grupo el cual sufrió el martirio, ¿sí? O martureo, como se llama. Resucitó y fue al encuentro con Cristo. Lo leímos, 1 de Tesalonicenses 4:16. Vamos a buscarlo nuevamente. Y los que quedaron vivos también fueron al encuentro con Cristo. Pero los que le rechazaron fueron a la muerte eterna, según Mateo 25, 31 al 33. Pueden buscarlo en sus casas. Mateo 25, 31 al 33. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda.
Creo que acá deja algo bien claro, ¿no? Sabemos que las ovejas, el buen pastor es pastor de ovejas, no pastor de cabritos. Sabemos que el cabrito se conoce por ser un poco descarriado, ¿no? Por eso se habla de las ovejas y los cabritos. Pero, ¿cómo entendemos quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos? Bien, eso lo vemos en Mateo 25, 41. Lo deja más que claro. Dice, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Entonces, esta gente que se rebele, ¿no?, contra el poder de Dios, evidentemente van a ser cabritos, primero. Y segundo, si van a ser cabritos, van a ser rebeldes. Si van a ir justamente al mismo lugar donde va a estar el diablo y sus ángeles, claramente van a tener la destrucción eterna, ¿no? Porque se han rebelado contra el gobierno del mismo Señor. Entonces vemos un grupo salvo y otro grupo completamente condenado, y al mismo tiempo condenado con el mismísimo demonio, ¿sí? Es decir, creo que esto es más que grave, porque evidentemente han sido personas que han tenido la marca de la bestia y han aceptado esa marca, porque recordemos que los de arriba no aceptaron la marca de la bestia y fueron muertos por no haberla aceptado, ¿no? Eso también es una gran controversia, que hoy se habla mucho justamente de la marca. Y aclaremos algo, porque dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera, ¿sí? Porque fueron los muertos que resucitaron cuando Cristo buscó a su pueblo. Esto, como dijimos, son los mártires de toda la época. Lo vamos a encontrar en Apocalipsis 7:14, ¿no? Este es el versículo clave. ¿Cómo sabemos quiénes son ese pueblo especial que se dio esa facultad? Bien, son los mártires de todas las épocas. ¿Cómo lo sabemos? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que vinieron? Todos los que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, todos los que quedaron bajo su preciosa sangre, ¿no? Todos los que aceptaron a Cristo como Salvador son los que lavaron sus ropas, ¿no? Y pudieron pasar la gran tribulación. Cuando seamos la gran tribulación, como habla Mateo, ¿no?, que va a haber una gran tribulación en el final de los tiempos. Pero evidentemente esta gente aceptó a Cristo a pesar de haber pasado todo eso, ¿sí? Y la segunda muerte, ¿sí?, o la muerte definitiva, es la que cae sobre los rebeldes, ¿sí?, sobre los que decidieron básicamente seguir a Satanás. Es muy simple, ¿no? El pueblo que aceptó para bien va a ir a bien, el pueblo que aceptó para mal va a ir para mal. Desgraciadamente, la gran mayoría son los que van a aceptar para mal, según lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Pero tenemos una otra gran duda. ¿Dónde llevará Jesús a los justos en su segunda venida? Esto lo encontramos en Juan 14, del 1 al 3, ¿no? ¿Dónde va a llevar a Jesús? ¿No? Esto tenerlo en cuenta siempre. Y volvemos a repetir lo mismo. Siempre se habla de un reino terrenal, pero recordemos que no va a haber reino terrenal. Dice en Juan, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, porque voy a preparar el lugar. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos otro versículo en Filipenses 3:10. Pero hasta aquí vamos viendo de que si a uno le van a preparar un lugar, ¿no? Por ejemplo, una persona invita a otra, ¿no? Por ejemplo, a dormir. Cuando se invita a alguien a dormir, ¿qué uno hace? Prepara un lugar, le prepara una habitación, prepara un lugar cómodo para que esté. Entonces uno lo invita a su casa y le prepara un lugar cómodo, ¿no? Entonces evidentemente dice, voy a preparar lugar para vosotros. ¿Y dónde fue Cristo después de la muerte? Ascendió al cielo. Entonces evidentemente va a preparar moradas en el cielo para el pueblo. Dice en Filipenses 3:10, por conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Bien, acá nos dice que
con el poder de su resurrección. Entonces todos los santos, ¿no?, van a participar en los padecimientos. ¿A qué volvemos a esto? Siempre cuando hablamos de la palabra martureo, ¿no?, que significa de mártires, son las palabras que personas que padecen justamente, pero para ser similares en carácter a Cristo, no iguales sino similares, ¿no? ¿Cómo entendemos toda esta situación? Vamos al versículo de Juan 18:36. Juan 18:36. Bien, nos dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Bueno, acá bien claro, Cristo deja, creo que más que claro, ¿no?, en Juan 18:36, que el reino de Él no es de este mundo. Él no va a ser un milenio acá en la tierra, ¿no? Aparte, hay algo que me gusta mucho, que Él repite, mi reino no es de este mundo. Y al final repite, mi reino no es de aquí. O sea, ¿por qué esto? Hago hincapié. Porque cuando Él quiere acentuar algo, siempre dice, de cierto os digo, ¿no? Siempre repite algo, de cierto os digo. Igual que cuando se le da el mensaje en Apocalipsis a las 7 iglesias, siempre dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Entonces, Él quiere remarcar algo, ¿no? O cuando dice, cuidado que nadie os engañe, ¿no? Lo repite muchísimas veces. ¿Qué significa esto? Que Él hace hincapié en algo porque saben que detrás de la verdadera doctrina pura bíblica siempre viene una falsa. Es la verdad. Siempre el enemigo intenta imitar a lo máximo posible para hacer perder al verdadero seguidor de Cristo. Entonces, tengamos en cuenta primero, ya podemos identificar varios puntos. No va a ser en este mundo el milenio. Eso, como muchos piensan, o hay muchas series, muchas películas, mucho Hollywood, que habla que la bestia es una persona, que el sistema, que va a venir Cristo a la tierra y va a haber un milenio acá. No. La Biblia dice claramente que no va a ser así, ¿no? Escrito está y lo acabamos de leer. Entonces, una gran duda que nos surge y que estuvimos hablando hoy, que está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Vamos a buscarlo en sus domicilios. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y la pregunta es acá, ¿qué sucede con los injustos, no? Porque hablamos que los justos van a reinar, que los justos van a hacer juicio, ¿no? Y de hecho ahora vamos a ver que los mismos justos van a juzgar a Satanás y a sus ángeles, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Ahora lo vamos a ver. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Exactamente, exactamente. ¿Cómo podemos explicar que el mismo Hades, ¿no?, o la muerte fue lanzada en el lago de fuego, ¿no? Para poder entender esto. Porque realmente la paga del pecado es muerte. ¿Y quién causó el pecado? El pecado lo causó Satanás, ¿no? Entonces, si la raíz de todo esto es lanzada, ¿no?, se termina el pecado. Ese es el punto. Entonces, por eso fue lanzado, dice, fue destruido, fue quemado. Ahora, algo muy importante, y volvemos al punto, dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie, y los libros fueron abiertos. Evidentemente hay un registro de las acciones que uno comete, ¿no? Y el cual es el libro de la vida, es decir, todas las acciones que uno haga, ¿no?, están evidentemente registradas, sean buenas o sean malas. Por eso sigue diciendo, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras, ¿no? Es decir, volvemos al mismo punto. Si hiciste bien,
para resurrección eterna, si hiciste mal, para condenación eterna o destrucción eterna, ¿no? ¿Qué también queremos ver con esto? Muchos piensan, ¿no? O la jerga popular, por decirlo de una manera, que vamos a hacer un tema sobre esto, de que el infierno es un lugar donde hace mucho calor, hay lava hirviendo y la gente grita y zapatea y están ardiendo por miles de años. Y realmente cuando nosotros vemos un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Sodoma y Gomorra, se descubrieron las ciudades, de hecho, esto se puede buscar en Google, no lo digo yo, Sodoma y Gomorra, se descubrieron ciudades que tenían unos 5 centímetros aproximadamente de azufre, es decir, que fueron completamente calcinadas, y cuando ella se habla de un fuego eterno que las consumió, pero al día de hoy nos siguen ardiendo, ¿no? Entonces cuando se refieren a un fuego eterno, se refieren a la muerte eterna, porque no van a tener vuelta atrás, primer punto. Segundo, es que el fuego eterno es Dios, ¿no? Es como fuego consumidor, dice el Apocalipsis. De hecho, da la descripción que tiene ojos como de fuego, ¿no? Es decir, ese es el punto, ¿no? Para tener en cuenta. Y acá vemos como anteriormente el pueblo de Dios, es decir, el pueblo justo, juzgará a los impíos, según lo que está escrito en el libro de la vida y sus obras, como está escrito también en Apocalipsis 12, ¿no? En Apocalipsis 12 está, creo que más que claro este punto que hemos planteado. Apocalipsis 22, 12. Dice: He aquí yo vengo presto, y mi galardón está conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Exactamente. Mi galardón presto, es decir, rápidamente cada uno va a ser recompensado según lo que haya hecho. Recordemos, ¿sí?, que el tiempo para hacer las cosas, el tiempo para cambiar es hoy, ¿sí? No hay mañana. Cuando uno siempre se habla en la salvación, se habla en tiempo presente, hoy. Hoy es el día de buena nueva, ¿no? Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Nunca mañana, nunca pasado, ¿no? Mencionando esto de las recompensas, me acordé de Daniel, ¿no? Que en Daniel también menciona un poco estas personas, ¿no? Las diferencian de una con la otra. En Daniel 12, versículo del 1 al 2, ¿sí? Si me permitís leer, dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, el grupo se va a levantar, cada uno va a tener según su obra su recompensa. Exactamente, eso volvemos al mismo punto, ¿no? Siempre va a haber dos grupos, nunca va a haber un tercero, un cuarto, un quinto, va a haber dos grupos. El que haya hecho el bien va a resultar obviamente para recompensa eterna, y el que haya hecho mal para la perdición eterna, ¿no? Cuando hablamos de perdición eterna es que su causa ya está decidida, ¿no? Ya está decidida, no hay nada que hacer. Por eso siempre instamos, ¿no? Como dice el profeta también, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, ¿no? Llamarle mientras se le pueda encontrar, porque va a llegar un momento en que todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal celestial, sea en vida, sea en muerte. Ese es el punto, ¿no? Y la otra pregunta entonces que nos surge de acá, ¿por cuánto tiempo estarán los justos en el cielo? ¿Y qué harán allá? ¿No? Hablamos de que los justos iban a juzgar a los injustos, ¿no? Esto lo encontramos en Apocalipsis 20, del 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los desgollados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, que no adoraron la bestia ni a su imagen, y que no recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivirán y reinarán con el Cristo los 1000 años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que sean cumplidos los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes
de Dios y del Cristo y reinarán con él 1000 años. Perfecto. Entonces, acá volvemos a repetir una idea y un versículo al cual habíamos puesto, que evidentemente este pueblo va a reinar 1000 años y justamente se le dio la facultad a los mártires en Cristo para poder juzgar, ¿sí? ¿Cómo vamos a avalar esta idea que estamos planteando? Bien, en 1 Corintios 6, del 2 al 3, deja bien claro quién va a juzgar a quién. Está más que claro. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bien. Tengo otra versión, ¿no? La cual me gustaría leerla y que dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y en otra versión dice ángeles caídos, ¿no? Que son los demonios básicamente. Es decir, entonces, estas personas que están en Apocalipsis 24, dice, se sentaron sobre ellos y recibieron la facultad de juzgar. Entonces, según lo que dice Pablo, ¿sí? Esta gente, estos resucitados, ¿sí? O la gente que haya sido llevada, evidentemente ha recibido la potestad de juzgar, ¿sí? ¿A quién? Al mundo, ¿sí? Y asimismo a los ángeles que se revelaron en el cielo. Claramente lo está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, el punto al que vamos aquí, y como aclaramos, es ¿qué nos cuesta hoy decidirnos por nuestra salvación, verdad? Si con Cristo ya somos más que vencedores, ¿no? Con esa cruz y con esa intercesión, ¿no? Al punto de que nos va a dar la facultad de juzgar a los mismos ángeles, ¿no? A ese punto, a los hijos de la rebeldía, porque sabemos que todos van a estar en un grupo. Bien, ¿qué te parece, Marina, si vamos a un breve corte y enseguida volvemos? Sí. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par.
pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Amén. ¿Quién no espera la corona de Cristo, no? Que nos dé a cada uno. Bien. Estamos en el milenio. El milenio es el tema, la verdad. Y la otra pregunta que podríamos hacer, ¿sí? Ya estuvimos indagando, y como también nos había compartido Marina, sabemos que los justos van a reinar a los ángeles caídos, así como van a reinar a los injustos, ¿no? También sabemos de que cada destino ya está establecido, ¿no? El que hizo para bien va a estar obviamente para bendición eterna, y el que hizo para mal, para perdición eterna, ¿no? Ahora, ¿cómo saber, sí, dónde va a estar cada grupo, ¿no? Porque muchos dirán, no, pero alguien tiene que quedar en la tierra, o algo tiene que haber en la tierra, ¿no? Porque ¿qué sucede con el planeta? ¿En qué condiciones va a estar el mismo, ¿no? Durante la segunda venida de Cristo. Bien, esto lo podemos ver en Jeremías 4, 23 al 26. Vamos a darle un poquito de tiempo para que los busquen en sus domicilios. Jeremías 4, 23 al 26. ¿En qué estado va a quedar la tierra? Miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no aparecía hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el Carmelo desierto, y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia del Señor, a la presencia de la ira de su furor. Entonces vemos bien claro que acá no había nadie. Evidentemente, dice el profeta, miré y no había nadie, absolutamente nadie. No había hombre, no había bestias, es decir, animales, ¿no? En la Biblia se le dice bestias. No había absolutamente nada, nada de nada, ¿no? Pero vamos a buscar un segundo testigo, un segundo testimonio, ¿no? Como dice la Biblia, y esto lo encontramos en Isaías, el profeta Isaías 24, del 19 al 23. Se quebrantará del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra vacilando como un borracho, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Y acontecerá en aquel día que el Señor visitará sobre el ejército sublime en lo alto, y sobre los reyes de la tierra, sobre la tierra.
y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán visitados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando el Señor de los ejércitos reinare en el monte de Sión, y en Jerusalén, y delante de sus ancianos fuere glorioso. Amén. Entonces, ¿qué vimos acá? Que claramente el planeta va a estar en condiciones desoladas, completamente destruido. Claramente lo está diciendo, ¿no? Y si tenemos alguna duda, y si nos queda alguna duda de lo que va a suceder, ¿no? De qué pasa con un grupo y qué pasa con el otro grupo, bueno, esto lo tenemos bien claro en Apocalipsis 6, del 16 al 17. Bien, Apocalipsis 6, del 16 al 17. Voy a leerlo y dice lo siguiente. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, esto claramente habla de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y los que se están escondiendo, evidentemente, no son los justos, porque justamente las personas que esperan a Jesús son las que quieren que vengan. Yo, si estoy esperando a alguien, no me voy a esconder. Es decir, un poco de lógica, ¿no? Entonces, ¿quiénes se están escondiendo? Se están escondiendo, evidentemente, los injustos, los que no quieren que Cristo venga, ¿no? Podríamos decir todos los aliados del enemigo, todos los aliados de Satanás, ¿no? Porque ellos sí no quieren que venga Cristo a la tierra, porque sabemos que se le termina la fiesta, por así decirlo de una manera, ¿no? Entonces, claramente, y dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿No? Aparte, ellos mismos decían: caed sobre nosotros y escondernos. Le decían a las peñas y a los montes, o sea, preferían morir a ser juzgados, que igualmente lo van a hacer, ¿no? Pero evidentemente, si dicen eso, y como vimos anteriormente, las montañas dice que se movían como borrachos, ¿no? La tierra se movía como borracho. Evidentemente hay muchos temblores, hay terremotos, puede haber maremotos, puede haber tormentas, pero evidentemente el estado va a ser un estado calamitoso, podríamos decirlo, ¿no? En el que se va a encontrar la tierra. Esto también lo dice Lucas, ¿sí? Esto está en Lucas 23:32, ¿sí? Pueden buscarlo en sus domicilios. Lucas 23:32. Y llevaban también con él otros 2 malhechores a ser muertos. Perdón, Lucas 20:30 al 31. Lucas 23, Lucas 23:30 al 31. Ahí nos deja, creo que también bien claro en el Nuevo Testamento, aparte de Apocalipsis. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Acá claramente deja bien en claro de que si a personas que, entre comillas, eran cristianos, ¿no?, son juzgadas, ¿qué queda para el que ni siquiera quiere conocer a Cristo, ¿no? Porque sabemos que el Evangelio y este Evangelio del Reino será predicado por testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Primero, todas las personas van a conocer el Evangelio. No es que no se va a juzgar a alguien si no lo conoce. Primero tiene que conocerlo y luego se los va a juzgar, de acuerdo a la luz que haya recibido. Pero evidentemente está diciendo, si alguien que conoció es juzgado, ¿qué queda para nosotros que directamente lo rechazamos, ¿no? Eso es lo que quieren decir. Entonces, evidentemente, va a haber un juicio. Va a haber un juicio que se va a llevar a cabo, ¿no? Y el punto, como habíamos dicho, ¿dónde va a estar esa ciudad? ¿O dónde va a ser, entre comillas, ese milenio? Eso lo encontramos en Apocalipsis 21:2, ¿no? ¿Dónde va a estar ese pueblo redimido de Dios? ¿Dónde va a ser su morada? Recuerden, Apocalipsis 21:2. Bien, dice: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado... Apocalipsis 21:2, ¿no? Cuando habla de la nueva Jerusalén,
la Santa Jerusalén que desciende engalanada, ¿no? Como una novia ataviada para su marido, dice. Y justamente es donde se va a encontrar el pueblo de Dios. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Amén. Entonces creo que ahí justamente es donde va a estar el pueblo de Dios, en la ciudad santa, porque recordemos que ellos fueron llevados con Cristo, ¿no? Ahora el otro punto es: ¿qué sucederá con Satanás durante los 1000 años? Algo habíamos adelantado al principio, pero bien, ¿qué sucederá? Esto lo vemos en Apocalipsis 20, del 1 al 3. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Dice: y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo envió al abismo y lo encerró, y selló sobre él para que no engañe más a los gentiles hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Evidentemente, sí, va a haber un encierro, como habíamos dicho en principio, pero va a haber un juicio al mismo tiempo. Porque si ya fue encerrado, también cuando vamos a trasladarlo a un plano humano, por así decirlo. Cuando alguien ya tiene una prisión preventiva, por decirlo de una manera, ya fue juzgado, ¿no? Ya pesa una condena sobre él. De hecho, sabemos que cuando Cristo fue crucificado en la cruz, dijo: ahora es el momento estoy parafraseando, ¿no? Pero que el enemigo sea echado fuera, ¿no? Y sabemos que el que fue echado fuera en la cruz fue el demonio, es decir, fue visto en evidencia toda su maldad. Entonces, ¿qué hará Satanás cuando los injustos vuelvan a vivir? Porque recordemos que cuando es la segunda venida de Cristo, piden morir. De hecho, lo estábamos leyendo, piden ser destruidos, ¿no? Pero tienen que tener un juicio. Los justos van a juzgar tanto a los ángeles, como lo leímos, ¿no? Como lo leímos en 1 Corintios, y también van a juzgar a los impíos. Pero entonces ellos tienen que estar vivos para presenciar su juicio. Si yo no puedo acusar a alguien si no está, o no se puede juzgar a alguien si no está, entonces esa persona tiene que estar presente en carne y hueso, ¿no? Muchos dirán, bueno, ya es como que se pierden, vuelven a revivir. Bueno, si recordamos lo que dice Ezequiel, el valle de los huesos secos, ¿no? Así como estaban muertos, Cristo le puede dar vida nuevamente. ¿Qué sucedió en 1 de Tesalonicenses 4:16? Todos revivieron. Entonces, ¿qué sucederá? ¿No? Como hemos dicho, ¿qué hará Satanás cuando los injustos vuelvan a vivir? Perdón. Esto está en Apocalipsis 20, 7 al 8. Apocalipsis 20, 7 al 8. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a los gentiles que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bien, ahora, si sabemos que en ese momento, ¿no? En el momento de cuando Cristo viene a la tierra, leímos que el planeta iba a estar en condiciones completamente desolado, vacío. Evidentemente, si sale a engañar a gente, no puede ser el pueblo que está con Cristo, porque ya sabe a quién siguen. Es decir, son el pueblo que sigue al Cordero donde quiera que va. Evidentemente a ellos no los puede engañar. Entonces, si engaña a otro pueblo, tiene que haber una resurrección, porque si no, ¿a quién va a engañar? ¿Me entendés? No sé si la audiencia puede entender. Si tiene alguna duda o consulta, nos puede escribir sobre esto, si es nuestra línea de contacto. Pero evidentemente una resurrección tiene que haber. Si no, ¿a quién engañaría? Ese es el punto. Entonces dice: a los 4 ángulos, a Gog y a Magog. Esto siempre se dice que la batalla del Armagedón va a ser en Meguido, ¿no? Un monte Meguido. Y cuando se habla de Gog y a Magog, lo que se habla es de una unión total, ¿no? Una comunión total del mal, ¿sí? Básicamente lo que representa. Entonces, evidentemente hay una resurrección de naciones para poder ser engañadas. Y dice las cuales el número es como la arena del mar, porque recordemos que son los muertos de todas las eras, ¿no? Desde el principio
hasta el último tiempo en que Cristo vino. ¿Cómo entendemos eso? ¿Y cuál es el accionar? ¿Y qué es lo que quiere hacer el enemigo, no? Bien, esto lo vemos en Apocalipsis 29. Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Bien, entonces, ¿cuál era la ciudad que había descendido que nosotros habíamos leído? Era la Santa Jerusalén, como dice, engalanada, ataviada como una novia para su esposo, ¿no? La Nueva Jerusalén. Evidentemente fue rodeada, fue intentada destruir y, como dice, descendió fuego del cielo y los consumió. Sabemos que esa es la destrucción final o la aniquilación final, ¿no? Y también tenemos otro ejemplo de esto. Está en Ezequiel 28, 18 al 19. Es Ezequiel 28, 18 al 19. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, conturbado fuisteis, y nunca más serás para siempre. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Que acá obviamente sabemos que cuando Ezequiel habla de este ser, habla de el mismo demonio, ¿no? Que se llamaba Lucifer, era un ser perfecto hasta que se halló en él maldad, como dijo bien claro. Entonces, para siempre dejarás de ser, es decir, no vas a existir nunca más. Es lo que le está diciendo básicamente. Pero, ¿qué sucederá luego con esta tierra? Porque sabemos que la tierra estaba desordenada y vacía, estaba destruida, estaba en un estado básicamente calamitoso. Esto lo vemos en 2 de Pedro 3, del 10 al 13, ¿no? 2 de Pedro 3, del 10 al 13, ¿no? Nos dice perfectamente cómo será. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como sea así que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿no conviene que vosotros seáis en santas y piadosas conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán? Pero esperemos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Exactamente. Entonces, ¿qué va a suceder luego? Evidentemente va a haber una regeneración de todo. Por eso dice el apóstol, esperemos cielo nuevo y tierra nueva, porque sabemos que todo lo anterior fue completamente deshecho, ¿sí? Creo que es más que claro de lo que va a suceder. Pero nos da un paño general de todo esto Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 21:1 nos deja bien claro lo que va a suceder y en qué estado final va a quedar la tierra. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Entonces, si el mar ya no es y había una tierra nueva, evidentemente fue todo regenerado desde cero. Podríamos decir un nuevo Génesis, ¿no? Como fue creado todo a imagen y semejanza y perfecto. Entonces, evidentemente, va a haber un segundo reino perfecto, ¿no? En el cual ya no va a existir más esto. Pero evidentemente, previo también va a haber un juicio, va a haber unos 1000 años, ¿sí? Como entramos charlando desde un principio en este tema, que es un tema bastante profundo. ¿Y qué reino habrá, no? Esto lo podemos ver en Daniel 2:44 y 7:27. Daniel 2:44 y 7:27. Y en los días
de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que eternamente no se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Y Daniel 7:27. Yo lo tengo. Bien. Dice: y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán, ¿no? Y yo creo que es nuestro deseo, ¿sí? Poder ser así, poder estar cubiertos con la sangre de Cristo. Y vamos a hacer un resumen de todo esto que hemos leído, ya que es un tema bastante extenso, y si alguno tiene consulta o duda, sabe que nos pueden escribir al 02 954 53 70 47. Vamos a volver a repetirlo: 02954 53 70 47. ¿Sí? Nos pueden encontrar como Todo Biblia Atalaya de Sion, ¿sí? En Facebook, también en YouTube, Todo Biblia Atalaya de Sion. Nos pueden pedir este material, se lo podemos enviar, va a estar subido a las plataformas. Pero antes de terminar, de culminar con la sección de Todo Biblia, queremos hacer un breve resumen de todo lo visto, ¿sí? Y de todo lo leído, para que nos quede un concepto de cómo va a ser, ya que es un concepto bastante complejo, ¿no? Lo que hay entre una resurrección y otra, el juicio, los santos, el cielo, ¿no? Así que María nos va a compartir una breve lectura. Bueno, hay 3 preguntas puntuales que voy a hacer lo más breve posible. Que la primera: ¿qué eventos acontecen al principio del milenio? ¿Sí? El primer punto es que Cristo vuelve a esta tierra, ¿sí? Encontramos en 1 Tesalonicenses 4, de 15-16, que habíamos mencionado, ¿sí? En el otro punto, los justos fallecidos vuelven a la vida en la primera resurrección, ¿sí? Clarito está en 1 Tesalonicenses 4:16, que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Otro punto que le sigue: los impíos que estén vivos serán muertos, ¿sí? Eso está en 2 Tesalonicenses 1, de 7 al 8, que dice: y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después, el punto siguiente, que vamos en orden: todos los justos serán llevados al cielo, ¿sí? El mismo Señor descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes al recibir al Señor en el aire. ¿Sí? Eso sigue mencionando en Tesalonicenses. Y como último punto, Satanás queda atado, ¿sí? Lo que habíamos leído recién en Apocalipsis, de que queda atado por 1000 años. Después la segunda pregunta es: ¿cuáles son algunos hechos definidos que distinguen el milenio? La tierra queda desolada, ¿sí? Que eso lo vimos en Jeremías. Miré, aquí la tierra estaba desolada y vacía. El otro punto es: los justos estarán en el cielo ocupados en la obra de juicio, ¿sí? Con lo que habíamos leído, que se abrieron los libros y bueno, también juzgaban a los ángeles, ¿no? Juzgaban a los ángeles. Que eso lo habíamos encontrado en 1 Corintios 6, del 1 al 3. Y la tercera pregunta: ¿qué eventos definidos señalan el fin del milenio? Un punto sería: los malos son resucitados, los otros muertos no tomaron o no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Eso está en Apocalipsis 25. Esos son parte de la segunda muerte, como quien dice, ¿no? Exactamente. Satanás queda suelto, ¿sí? Lo que habíamos leído, que es desatado luego de 1000 años para salir a engañar. Eso está en Apocalipsis 27. La Nueva Jerusalén desciende del cielo, que vimos el versículo del 21:2, ¿sí? Que Juan vio a la santa ciudad descender. El otro punto: Satanás junta a los malos alrededor de la ciudad para asaltarla, ¿sí? Lo que vimos, la gran batalla, ¿sí? Al engañar a las naciones, para congregarlos a la batalla y generar justamente este inconveniente, ¿no? En Apocalipsis 20, del 8 al 9.
El anteúltimo punto, los impíos son destruidos. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Apocalipsis 29. Y el último punto, se crea una nueva tierra, ¿sí? Bien, que esperamos cielo nuevo y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia, que eso lo vimos en 2 de Pedro 3, del 13 al 14. Bien, yo creo que esto que fue un resumen bastante bueno de todo lo que hemos estudiado aquí. La verdad que este es un punto de vista muy bueno, ya que quería aclararlo porque uno cuando ve Hollywood, se ve mucho en televisión, ¿no? De que va a haber un milenio acá, de que la bestia, no. Está bien claro que Cristo dice: mi reino no es este mundo, de que los milenios se va a reinar con Cristo. ¿Y quién no quiere reinar con Cristo? Así que le invito a todos a que busquemos, ¿no?, al Señor mientras pueda ser hallado. Busquemos más la oración. Y sabemos que si alguien quiere estudios bíblicos acerca de lo que es la fe de Jesús, lo que es Daniel, Apocalipsis, ¿sí?, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras líneas de contacto, ¿sí?, a través de todo lo que es YouTube, a través de todo lo que es Facebook. Nos pueden encontrar como Todo Biblia Atalaya de Sion, recuerden, en ambos. Y ahora vamos a ir a un breve corte y enseguida volvemos con la sección de Todo Salud. No se lo pierdan. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Bien, hermanos oyentes, como dijimos, como siempre decimos, lo prometido es deuda. Y bueno, y hoy Marina nos va a traer el tema, ¿no? La verdad que es muy bueno. Y bueno, Marina, te cedo el espacio completamente
Así que, bueno, los dejo en manos de ellos. Como yo siempre digo, aprendo y aprendemos, ¿no? Porque la verdad que es un aprendizaje diario esto. Bueno, vamos a recordar un poquito cuáles son los órganos que habíamos estudiado en el último programa. El hígado, el páncreas, vesícula. Bien, muy bien. Que está muy íntimamente relacionado al que vamos a tocar hoy, ¿sí? Que es el estómago. Sí, es justamente un órgano que podríamos decir en el sistema digestivo, habíamos hablado en programas anteriores, que es el segundo cerebro, ¿no? El intestino, y podríamos decir que el segundo órgano importante en nuestro sistema digestivo es el estómago, porque de allí donde se produce la mayor cantidad de digestión química, ¿sí? Produciendo así lo que nosotros llamamos el jugo gástrico, ¿sí? Entonces es el que más ayuda a contribuir justamente a producir enzimas y justamente a hacer esa ruptura de moléculas que cuando nosotros al consumir esos alimentos lo hacen más pequeño para poder absorberlo luego en el intestino, ¿sí? Y siempre les traigo datos curiosos de cada órgano, ¿no? Hay 3 cifras y datos curiosos sobre el estómago, como por ejemplo la capacidad del estómago de 2 litros, el pH del jugo gástrico es de 2,5, o sea que es muy ácido. Si vamos de la escala de pH del 1 al 7, es muy ácido, ¿sí? El 2,5 es sumamente ácido. En tiempo que tarda en renovarse completamente la capa de la mucosa, ¿sí? Que recubre el interior del estómago, es de 3 días, ¿sí? Justamente por esto que de la acidez del estómago. Y el volumen de jugo gástrico segregado a lo largo de un día es de 3 litros, es mucho. Por eso es necesario la cantidad o la ingesta de agua, ¿no? Diaria, que hasta 2 litros, o como ya hemos visto en otros programas, de cómo era ese cálculo que le hacíamos, ¿te acordás? Y si mal no recuerdo era nuestro peso dividido 10. Dividido 7. Dividido 7. Ese es la cantidad de vasos que tenemos que ingerir, ¿sí? Entonces, se me viene un primer consejo para el cuidado del estómago. Vamos a ir al cuidado del estómago, ¿sí? Directamente para no perder el tiempo. Siempre en las comidas no es conveniente consumir agua, ¿sí? No mezclarlas con las comidas, tratar de que sea apartada de ella, ¿sí? Porque nosotros con el agua lo que hacemos es diluir el ácido que tiene el jugo gástrico, ¿no? Que produce nuestro estómago. Y si lo diluimos va a ser peor el tema de esta digestión química que tienen que hacer sobre los alimentos. No se termina después luego podríamos decirse de generarse esa digestión para que pueda producirse la absorción. Si pasa esto va a haber una mala absorción después. Entonces hay que tratar de por lo menos que sea alejado la ingesta de agua con las comidas. Había escuchado, puede ser una vez, que decía 20 minutos antes o 20 minutos después. Sí, hasta 1 hora también, 1 hora antes, sí. Por ahí capaz que si uno puede comenzar, uno recién comienza o le cuesta, puede ser 20 minutos antes. Pero tratar de hacerlo un poco más alejado, mejor. Bien. Es un órgano que trabaja continuamente con el tema de la digestión, porque imagínate, si lo recargamos mucho, ¿sí? va a ralentecer justamente su actividad, y según qué tipo de alimentos nosotros consumimos también mucho más. Fíjate vos que, por ejemplo, en verduras, ¿sí? Según qué tipo de verduras, a la hora y media, 2, ya lo digerimos, el estómago lo digirió y pasó a los intestinos para su absorción. En cambio, por ejemplo, en el consumo de carnes está hasta 4, hasta 5 horas o quizás más. 8 horas también. Hasta 8 horas en el estómago, tratando, pobre el estómago, de romper esas moléculas que vienen justamente de la carne.
Por eso también la importancia de cuando uno come, primero comer tranquilo, que ya lo hemos hablado en otros programas a esto, comer tranquilo, no a las apuradas, no a las corridas, no nervioso, no. Si vamos a Exacto. comer, primero se come tranquilo. Y segundo, el otro punto es masticar bien la comida. Bien. Por ahí dirán, ¿no? Porque también sabemos, como lo hemos charlado en estos programas también, que la saliva tiene muchísimas enzimas, ¿no? Que van también ya haciendo una, como podríamos decirlo entre comillas, una predigestión, ¿no? Entonces, al moler bien los alimentos, al mezclarlo bien con saliva, primero no te va a generar la famosa atorada, ¿no? Porque ¿quién no le pega 2 masticones y al estómago? O medio masticón y al estómago, ¿no? La idea Sí. es comer tranquilo y masticar bien el alimento. Muy bien este alumno, porque como es una predigestión, justamente el estómago es el segundo elemento que nosotros tenemos para poder producir esa digestión química. Pero el primer punto donde nosotros tenemos en nuestro cuerpo para iniciar esa digestión química es en la boca, justo por la milasa salival que nosotros llamamos, ¿sí? Que es la primera en romper las moléculas más grandes, ¿sí? Antes de pasar al estómago. Y la importancia justamente que nombraste, ¿no? De consumir el alimento tranquilo, no ansioso, nervioso, que me pasó, qué sé yo, angustiado por alguna situación. Hay que tratar de evitar comer, ¿sí? Una vez que estamos tranquilos, ahí sí, consumir, porque si no, el estómago trabaja de otra manera que, pobre, no puede digerir lo suficiente, ¿no? Tal cual. O igual el 5 minutos para comer y salgo corriendo. Y no. No La verdad es sirve. que no, uno tiene que tomarse realmente el tiempo que el cuerpo necesita. En esos casos es conveniente estar en ayuna. Si tengo esos 5 minutos para comer y comer rápido, mejor en ayuna, o quizás una fruta, una manzana o una banana para pasar esos 5 minutos y seguir. Sí, la idea es que uno tenga el tiempo necesario para poder comer tranquilo. ¿Sí? Y por ahí creo que lo ideal es hasta tomarse un vaso de agua y seguir, ¿no? Ujú, exactamente, sí. Uno de los puntos a tener en cuenta para cuidar nuestro estómago es prestar atención a los medicamentos, ¿sí? Casi todos los medicamentos afectan al estómago. No este famoso de que como cualquier cosa que se me venga en la mesa y después tomar un medicamento específico para poder tener un recubrimiento, justamente recubre o es un protector gástrico. El famoso omeprazol, ¿no? El famoso omeprazol, que lo toman antes o después según la persona, ¿no? Exactamente. Y como lo que quieran. No es así, porque eso, si bien es pasajero, el estómago a lo largo de los años se va desgastando y va produciendo esos reflujos, llamados reflujo o acidez estomacal, que vamos a hablarlo sobre ese tema. Entonces, esos medicamentos que afectan al estómago, como por ejemplo, ¿no? Dice, algunos de ellos resultan especialmente agresivos. ¿Por qué? Porque rompen la barrera de la mucosa que protege el estómago, ¿sí? Por eso el famoso omeprazol, que es protector gástrico. Los antiinflamatorios, la aspirina, los corticoides y sales de hierro. Esos 4 son altamente peligrosos el consumo, para que, como quien dice, destruye esa barrera de la mucosa protectora del estómago. Otro punto importante de tratar de evitar los condimentos que son irritantes para el estómago, ¿sí? Como por ejemplo, ¿sí? Que causa indigestiones, como por ejemplo los condimentos, el café, las bebidas alcohólicas, especias picantes, ¿sí? Encurtidos, la comida frita, ¿sí? Que hemos hablado justamente en el último programa, y comidas con grasa, ¿sí? Esas son altamente enemigas para el estómago y que tardan también en digerir, justamente. Era como charlábamos justamente en el programa de ayer, de Todo Salud, con el testimonio, que se nota, yo en lo personal noto mucho la diferencia de consumir un alimento y que estar 2 horas, ¿no? A estar básicamente 12 horas sin hambre o sintiendo que estaba lleno porque había comido algo tremendamente pesado, ¿no? Y cuando yo digo hacer realmente el cambio de alimentación, esto no es para
para obligar a alguien a que cambie la alimentación, pero cuando uno hace la prueba la diferencia es tremenda. Yo doy testimonio en persona propia, es tremenda la diferencia. Y bueno, justamente también hablamos de los deportistas de élite, ¿no? Que hasta cuando hicieron el cambio, vieron en su propia salud y rendimiento deportivo, ¿no? También vieron la gran diferencia. Sí, exactamente. Hay que ver mucho de esos ejemplos, porque por ahí no los hacemos. Y según nuestro trabajo, si lo permite, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, acá hay otro punto que es importante, comer a horas regulares, ¿sí? Tratar de tener horas específicas para comer, como para ir acostumbrando al estómago. Por ejemplo, este doctor nos menciona, dice que todo el tiempo el proceso de la ingestión se halla sujeto a ritmos biológicos. Respetar las llamadas del reloj interno para ingerir alimentos, procurando hacer a las mismas horas cada día, facilita el trabajo del estómago. Igualmente es importante evitar picar entre comidas para permitir al estómago que descanse al menos unas horas entre una comida y la siguiente. No nos sirve esto del picoteo mientras estoy cocinando antes de almorzar, por ejemplo. O esas famosas dietas que hay entre medio, las colaciones, ¿no? De entre medio del desayuno y el almuerzo, o del almuerzo y la merienda, que ahí hay una colación. No nos sirve eso. Al menos 3 comidas son las importantes para no sobrecargar el estómago. Siempre tienen que tener un espacio amplio de hora para que el estómago descanse, porque también tiene su musculatura el estómago. Hacer una regularidad, ¿no? Así como justamente charlábamos, un deportista, ¿no? Tiene su regularidad, entrena determinadas horas, o como uno mismo cuando trabaja, ¿no? Cuando trabajas, no vas a cualquier hora, vas a la hora que te plantean, ¿no? Que se te hace por, como decir de una manera, por contrato. Entonces, justamente ese es el punto acá. Justamente el sistema biológico, tener un orden. Exactamente, sí. Hay que tener un orden específico en el horario, sí, justamente el consumir tranquilo los alimentos. Bien, hay que tener cuidado con las temperaturas extremas, sí, en los alimentos. Tanto, por ejemplo, en un helado, ¿no? Se me viene a la mente, como un guiso bien caliente. Sí, eso no es bueno. Hay que tratar de esperar que esté tibio, como quien dice, el alimento, para uno poder consumirlo. Acuérdense que las grandes temperaturas, más que nada el calor, puede producir el cáncer del esófago, ¿sí? Porque se va desgastando las paredes del esófago y aún así del estómago. Bien, comer tranquilamente, ¿no? Los alimentos, como habíamos mencionado, en dar pequeños bocados y masticarlos lentamente es el punto, ¿sí? No comer mientras se hacen otras actividades como andar o conducir, que es muy común eso hacerlo. Evitar también lo que son discusiones y tensiones nerviosas mientras se come, lo que veníamos hablando, y reducir el ritmo de vida y las prisas, reservando más tiempo para comer y para dormir, ¿sí? Eso es lo importante. También es bueno esto de hacer, si hay tiempo, si la persona tiene tiempo, de hacer un paseo ligero después de comer. Un paseo ligero ayuda al estómago a hacer bien la digestión, más que una siesta, ¿sí? O sea, no el acostarnos rápido a dormir la siesta. Y con el paseo suave se activan las secreciones digestivas y los alimentos se asimilan mejor, ¿sí? Ayuda a justamente asimilar lo que nosotros consumimos, ¿sí? Volver al punto de no beber líquidos durante las comidas. Al ingerir líquidos con las comidas se diluyen los jugos digestivos y la digestión se enlentece, pudiendo aparecer pesadez en el estómago, ¿sí? Eructos o flatulencia. Es preferible beber líquido, ¿sí? De 5 a 10 minutos antes de la comida, y también esto que veníamos hablando de 1 hora antes, mejor. Evitar también mezclar demasiados alimentos. Si una comida de demasiados alimentos o productos diferentes, especialmente si son ricos en grasa y proteínas, sobrecarga el estómago y va a entorpecer la digestión.
cuanto más sencilla sea la comida, tanto más saludable va a resultar. Sí. Bien, justo quería hacer una acotación acá, si Sí. me deja Marina en el Sí, espacio. sí. Bien, el punto era también de que por más que el alimento sea saludable, tampoco nos da espacio a mezclar, tenerlo en cuenta. Vamos a poner un ejemplo. ¿A quién no le gusta la ensalada de fruta? No hay, creo que nada más rico que la ensalada de fruta. Es decir, yo no te puedo decir que no me gusta porque sí realmente me gusta. Pero la realidad es que hace mucho tiempo ya he optado por no consumirla, no porque no me guste, sino porque el mezclar muchas frutas justamente produce que se descompongan más rápido. De hecho, en el estómago se descomponen muy rápido, ¿no? Bueno, esto vos lo vas a explicar mucho mejor seguramente. Pero es un proceso muy similar al que produce la manzana, ¿no? Cuando uno lo deja se descompone, produce los gases que produce. De hecho, de la descomposición de la manzana sale la sidra, es decir. Entonces, no es bueno mezclar ni alimentos, y tampoco, por más que sean buenos como las frutas, tampoco es bueno mezclarlos, ¿no? Es decir, si vas a comer, de última, tengo entendido que toda la familia ácida con lo ácido y todo lo que no es ácido con lo que no. Exactamente, mira, me encantó que hayas traído este ejemplo, porque acá una amiga que conozco de Toay, ¿sí? Me está preguntando, ¿sí? Y relacionando con la ensalada de frutas también, si el agua con el limón ayuda a adelgazar. ¿A vos qué te parece? Yo sí sé, y es porque lo he visto de varios nutricionistas, Ujú. de que el agua con limón a la mañana, ni bien iniciamos como quien dice en ayunas, es perfecto para limpiar el organismo. Sí. Hasta ahí te puedo decir, ya más te lo dejo a vos. Totalmente. Es totalmente un mito el tema de que nos ayuda a adelgazar, porque lo que nos va a ayudar a adelgazar es justamente tener una dieta equilibrada, ¿sí? Buscar un nutricionista que justamente nos ayude a tener como quien dice, un menú, ¿sí? de desayuno, almuerzo y cena, para poder ayudarnos a adelgazar. Y tenemos que buscar qué tipo de alimentos son los que nos ayudan a adelgazar y cuáles son los que no están ayudando justamente. Ayer hablábamos de las harinas blancas, que son las enemigas totales, el azúcar blanco también, que esas son las que nos entorpece a la hora de querer adelgazar. Las sales refinadas, ¿no? Las sales refinadas también. Entonces, volviendo a la pregunta, el agua con limón es un mito el tema de que adelgace, pero sí nos sirve, pero muchísimo, no mucho, muchísimo, el alcalinizar nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestros órganos. Perfecto. Bueno, O sea, aclarando, ¿no? Alcalinizar nuestros órganos y nuestras células ayuda a no tener propensión a tener cáncer, ¿no? De cualquier tipo. perfecto. Al contrario, lo evitamos. Buenísimo. Bueno, eso también aparte nos da pie para todos los oyentes, ¿sí? Que estén del otro lado, que podemos brindarle contactos, ¿sí? Sobre nutricionistas, Ujú. y si quieren hacer dietas y demás, tenemos personal altamente capacitado en el área, los cuales ellos van a poder darle una dieta de acorde y van a notar las diferencias tremendamente, ¿no? Y todo esto completamente gratis. Exactamente. ¿Sí? Quiero que lo sepan que es completamente gratis, absolutamente nadie cobra nada por esto, así que si quieren una ayuda, consulta, duda, les podemos brindar los números de contacto, ¿sí? Para que se comuniquen. Recuerden que nos pueden escribir al 02954 53 70 47. Vamos a volver a repetirlo, 02954 53 70 47. Recuerden que justamente este área se llama Todo Salud. Nos pueden encontrar en Facebook como Todo Salud. Bien. Tenemos una amiga que ya ha participado, ¿no? del programa, que sabe mucho lo del tema de salud y que ella justamente ayuda y orienta con el tema de las dietas, así que y lo hace totalmente gratis también. Así Sí. que bueno, el que quiera, yo le puedo pasar el contacto. Y volviendo al tema de la ensalada de fruta, por ahí uno dice, no, pero me encanta la ensalada de fruta, por ahí uno lo puede hacer
solamente con 3 frutas, ¿sí? Pero no agregarle jugo, como quien dice. Antes yo, de saber correctamente el tema de las combinaciones de las frutas, le ponía jugo del sobrecito, y eso es un veneno total. O gaseosa, que por ahí se le saben echar. Yo he visto que le echan gaseosa también. Nada, de esa mezcla nada. Solamente, no sé, agarrar banana, manzana y naranja o pelón, ¿sí? Tratar de que no sean muchas y consumirlas así como están, ¿sí? Porque ya demasiada agua nos brinda los diferentes tipos de fruta. Aparte, Sí. recordemos que cuando pasan 24, 48, 72 horas, obviamente comienza un proceso de descomposición. Ujú. Nosotros pensamos que si lo consumimos en el estómago y pasan 24 horas y ya no está más, evidentemente tuvo que haber un proceso, ¿no? Al margen Sí. que el cuerpo lo asimila, los jugos gástricos y todo lo que sabemos, ¿no? Por ahí tener en cuenta estos detallecitos, porque muchas veces pasa de que una persona está con muchos eructos, ¿no? Sí. Y sabemos que también todo es parte de eso. Exacto. Por ejemplo, o hay personas que comen ajo, ¿no? Y Ujú. completamente lo repiten porque por ahí se ha mezclado con muchos alimentos, por ejemplo, al igual que el picante. Sí. Hay 2 cosas con el tema de la ensalada de fruta que me acordé, ¿no? Que para poder reemplazar quizás como quien dice, esa combinación mala que le hacemos con la ensalada de fruta, podemos hacernos licuado, ¿sí? Y el otro punto es que yo te iba a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que le echa por lo general la gente, que inclusive lo he hecho yo, para que pueda durar más ese sobrante de ensalada de fruta para poder comerlo al otro día? Para que no entre en ese estado de descomposición. Lo que yo recuerdo siempre que se le echa esos jugos procesados que vienen, que lo último que son es jugo de fruta o jugo en polvo. Eso es lo que recuerdo. Ahora, ¿qué se le echa? Más o menos, pero lo que se le echa principalmente es jugo de limón, ¿sí? Se corta el limón y se le echa el jugo de medio de limón. Eso supuestamente corta el proceso de fermentación. Es verdad, lo ralentiza, pero no es conveniente para nada, ¿sí? Porque igual algún porcentaje de fermentación tiene, y eso para el estómago es totalmente perjudicioso. También tener en cuenta, ¿sí?, que no es bueno comer ensalada, ¿sí? Y esto, bueno, me lo dijo una persona hace mucho tiempo y lo pude corroborar, ¿no? No es bueno comer ensaladas echándole vinagre, ¿no? Eso te lo puedo decir que es malísimo. Y yo una vez le pregunté por qué, y a mí me encantaba la ensalada con vinagre, ¿no? Y me dolía tener que sacarme la ensalada con vinagre. Hasta que le pregunté, claro, la ensalada con vinagre, lo que produce el vinagre es acelerar el proceso de descomposición. Es decir, antes de que el alimento llegue al estómago, ya está en proceso de descomposición. Entonces, justamente eso le hace muy mal al estómago. Eso después lo terminé corroborando con el tiempo, también con el tema nutricionistas, pero viste que uno se resiste al principio un poco. Sí, eso ayer lo habíamos hablado, lo del tema del vinagre, que es altamente tóxico, peor que cualquier bebida alcohólica, porque genera fermentación. Y como decís, utilizando el vinagre en las ensaladas acelera ese proceso. Así que es un veneno que hay que descartar, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos de consulta obligada al ir al médico, ¿sí?, con el tema del estómago? Dolor de estómago persistente acompañado de sudor frío y de malestar en general, que puede tratarse de un ataque cardíaco, ojo con eso, ¿sí?, se relaciona mucho. Vómito con restos de sangre, generalmente de color negro, y heces de color negro pueden deberse a que contienen sangre procedente del estómago o del intestino, ¿sí? Hay muchos estudios, ¿sí?, que se hacen con colonoscopía o si no la endoscopía, que es muy bueno, sí, si el médico recurre a esos estudios es porque justamente algo está pasando ahí. Otra de las cosas que puede aparecer si dañamos mucho al estómago o a los intestinos es la anemia, ¿sí? ¿Quién no ha tenido algo de anemia? ¿Sí? Porque no es solamente faltante de hierro en la sangre, sino también porque, ojo, puede haber alguna anomalía del estómago o del intestino. Claro, no hay absorción
porque puede ser tal vez que estemos comiendo de forma adecuada, tal vez, pero no hay una buena absorción, sería. Exacto, sí, sí. Bien, me hago una pregunta, ¿no? Y seguramente los oyentes se la han hecho alguna vez o se la están haciendo. ¿Cómo hago para combatir la acidez del estómago? ¿Quién no ha tenido acidez? ¿En qué momento se puede producir una acidez? ¿Tenés alguna idea? Y después, por ejemplo, de haber comido, después de haber comido justamente algo con un contenido alto de acidez, como por ejemplo cebolla, ajo, pero siempre es después de la comida, obviamente. Sí, 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 algo en porcentaje menor, pero te vas a sorprender que cuáles son las cosas que hace que se produzca esa acidez del estómago. En el estómago es normal tener ácido y si la barrera mucosa de este órgano se halla intacta, el ácido no causa ningún síntoma. O sea, hay que ver qué alimentos hacen que me rompen justamente esta barrera, este protector gástrico, que ya lo hemos hablado, cuáles son. No sé si recordás, pero al principio hemos hablado. Sin embargo, entonces el esófago es muy sensible al ácido. Cuando existe reflujo, el jugo del estómago asciende hacia el esófago y causa sensación de ardor e incluso de dolor. Yo lo he tenido, por lo general se utiliza la famosa milanta, ¿no? Que hace que contrarreste este reflujo del estómago. ¿Y qué hay por ahí del agua con hielo que se toma? No se puede. ¿Es peor el remedio que la enfermedad? Sí, sí, sí. Habíamos hablado que había que evitar las diferencias de temperatura con el estómago. Lo frío y lo muy caliente, digamos. El tomar justamente agua en las comidas hace que se produzca ese reflujo, sí, porque habíamos hablado eso de que diluye el jugo gástrico y hace mala digestión. Y a su vez hace esa acidez estomacal. ¿Y para aplacar la acidez entonces cómo se hace? Jugo del mismo ácido del limón, ¿sí? Es altamente, como quien dice, natural ese remedio que hace, porque es un mito, ¿no? Esto de que te decía, no, hay que tomar leche para poder bajar la acidez. Al contrario. Sí, el pH del ácido que tenemos en el estómago va a contrarrestarse con otro ácido que le vamos a poner y que es natural, que es el del limón. Pero si le ponemos leche, que es un pH básico, que es totalmente lo contrario al ácido, es peor esa mezcla. Bien. Entonces, mezclando el tema del agua con las comidas, diluye el jugo del estómago, ¿sí? Y además de beber agua, aumenta la producción del moco protector en la mucosa del estómago, ¿sí? Siempre alejado de las comidas. Alimentos a tener en cuenta que son calmantes para la acidez, es la zanahoria cruda o cocida, la manzana cruda o asada, la papaya o piña, si por ahí se puede conseguir, es altamente rico en enzimas digestivas y fibra. Jugo de una col cruda, ¿sí? Y también jugo de papa cruda. Sí, eso yo lo supe hace poco, que el dolor de estómago se lo calma con jugo de papa. ¿Sí? El almidón natural de la papa ayuda a calmar el dolor de estómago. Es impresionante, no sabía. ¿Cuáles son los antiácidos químicos? ¿Sí? El bicarbonato sódico, pero que hay que tener cuidado con el bicarbonato porque tampoco mucho es recomendable. ¿Sí? Es en el momento en el que hay que actuar rápido, ¿sí? Si hay alguna justamente descomposición, ¿sí? De la persona que nos requiere de que tengamos que usar el bicarbonato de sodio, pero si no, evitarlo, directamente el jugo de limón. Bien, ¿cuáles son los alimentos o productos a reducir o eliminar? Habíamos mencionado los fritos, las comidas grasosas, especia, comida rápida, bebidas alcohólicas, café y tabaco, ¿sí? El otro punto es la leche, ¿sí? Contrariamente a lo que se creía antiguamente, ¿no? Acá estoy leyendo un extracto de lo que dice el médico. Tomar leche no es un buen remedio contra la acidez del estómago.
La leche tiene solo un efecto neutralizante transitorio, pero produce un efecto de rebote, con el aumento de secreción ácida en el estómago. O sea, hace como un falso neutro al ácido del estómago y hace que se produzca ese efecto de rebote y produce más acidez. Bueno, La esos, mira, sí, claro, exactamente. Justo me acordé de esto porque cualquiera era, no puedo consumir nada. El que estaría escuchando esto dirá, no puedo consumir nada, ¿no? Pero desgraciadamente son falsos alimentos, por así decirlo, la manera que impone el mercado. Tal vez antes, que no tendrían tanta contaminación, serían muy buenos. No niego eso, ¿no? Uh-huh. La famosa leche directamente del campo. Pero bueno, hoy sabemos que tienen millones de procesos. De hecho, duran semanas enteras. O sea, un producto no puede durar semanas enteras sin descomponerse. Uh-huh. Al margen de eso, sabemos que hay muchos lugares a nivel mundial, y esto se puede googlear tranquilamente, donde no es consumir la leche, no se le da a los niños por una cuestión justamente de que no se brindan los nutrientes necesarios. No se le brindan nutrientes necesarios, y no lo digo yo, lo dicen muchísimos científicos. Y justo me acordé de un estudio que había surgido ya por el 1890, 1900, de que se hablaba de que el tabaco era muy bueno. El tabaco, de hecho, ayudaba a cuidar la salud. De hecho, la gente de esa época, para estar saludable, los médicos le decían que tenían que masticar tabaco. Y de hecho está en los libros de historia, no lo digo yo. Decían que era muy bueno y muy saludable masticar tabaco. Después se dio un estudio general porque había millones de personas con todo tipo de problema, que claro, de que era completamente perjudicioso, ¿no? Pero a todos esos médicos se les pagaba, ¿no? por decir eso. Uh-huh. Desgraciadamente era así en esa época, ¿no? Entonces digo, por eso todo lo que digan los mitos o todo lo que escuchemos, no todo es verdad siempre, ¿no? Porque en esa época decían eso, y hoy sabemos que está hecho hasta con el alquitrán, que es con que se hace el asfalto de las rutas. Es decir, no es muy bueno que digamos consumirlo, ¿no? Sí, los diferentes tipos de drogas que se consumen hoy en día, que se dicen que es buena, no son buenas, ¿sí? Así que bueno, si por ahí hay alguna consulta de alguna específica, ninguna es buena, ¿sí? Por ejemplo, también alimentos o productos que hay que reducir o eliminar, yo diría eliminar, de ciertos medicamentos, especialmente los antiinflamatorios como el ibuprofeno y la aspirina. Hay que tener cuidado cuando es seguido un dolor de cabeza o algo, produce esa acidez del estómago, ¿sí? Que es lo que por lo general te da el médico cuando vas a la guardia. Te da el ibuprofeno, capaz que te da un corticoide o alguna cosa según la afección, pero ¿cuál es la otra que te añaden justamente para el estómago? El famoso omeprazol, ¿sí? El protector gástrico, porque justamente la invasión de la acción del ibuprofeno, del corticoide o cualquier otro medicamento, justamente te va a producir ese reflujo, ese ácido, ¿sí? En el estómago. Entonces te lo contrarrestan con el omeprazol, pero eso no va a ser para siempre, va a ser en el momento. Claro, igual la idea siempre es tomarlo, como quien dice, en casos críticos, ¿no? Exacto. Es como charlábamos también ayer, es cuando uno ya no da más, ¿no? Uh-huh. En un caso crítico, sí, que decís, bueno, lo tomo, ¿no? Pero como quien dice, uno tiene conocidos, ¿no? De que le duele la uña del dedo gordo y van y toman una pastilla. Le duele la puntita de la nariz, van y toman una pastilla. Le duele el dedo chiquito de la mano derecha, van y toman otra pastilla. Entonces, la idea es tomar cuando sea específicamente necesario, ¿no? No cuando nosotros tengamos ganas de automedicarnos, porque eso sabemos que es tremendamente malísimo, el automedicarse sin recetas y sin que no haya visto un médico antes. Exactamente, sí. Mira, hay otros dos puntos importantes que están muy buenos y que algunos no lo sabía, pero está bueno tener en cuenta. Es nuevo para mí, pero cuando lo estuve leyendo me sorprendí. Para combatir la acidez del estómago, un punto acá, que hay varios ítems que vamos a ver. Reducir la presión sobre el estómago, ¿sí? Presiones externas sobre el estómago,
como por ejemplo, ¿no? Evitar prendas de ropa o cinturones apretados, ¿sí? Mantener una postura derecha, ¿sí? Siempre, nunca estar encorvado como por lo general nosotros hacemos, ¿no? No acostarse inmediatamente después de comer, cenar muy poco o nada, ¿sí? Esas son las, como quien dice, los puntos a tener en cuenta. Dormir acostado sobre el lado izquierdo, al acostarse sobre ese lado favorece el reflujo hacia el lado derecho favorece el reflujo hacia el esófago. O sea, siempre es conveniente dormir del lado izquierdo, ¿sí? De nuestro lado izquierdo. Si dormimos de nuestro lado derecho, se nos va a producir la acidez del estómago, ¿sí? Se produce ese reflujo en el esófago. Y más si nos acostamos inmediatamente después de comer. Evitar el estreñimiento, ¿sí? El aumento de presión causado por la retención de heces en el abdomen favorece el reflujo del ácido del estómago. Adelgazar reduciendo especialmente la grasa abdominal, ¿sí? También es otra que hay que tratar de evitar. Tiene que ser siempre moderado, ¿sí? Un punto a tener en cuenta es dormir inclinado, ¿sí? Levantar el cabezal de la cama, sí se recomienda, ¿no? Desde el suelo, bien derecho, ponerle, me acuerdo, ¿no? Que mi mamá se ponía ladrillos en el pie de la cama, ¿sí? Para dormir inclinada, porque justamente padece de esto del tema del estómago, y esto es justamente un consejo, ¿sí? Que por más que no lleguemos a padecer el problema del estómago, que podemos inclinar la cama, ¿sí? Para mantener, dice, la cabeza y el tórax algo elevado respecto al abdomen, ¿sí? Para que no se produzca este reflujo. Son tips importantes, ¿no? A tener en cuenta. Y después, como último punto a tratar, no sé cómo estamos con la hora. Bien. Vamos bien con la hora. Bien. ¿Alguna vez escuchaste el famoso Helicobacter pylori? No. Bueno, yo le digo que es un bichito, pero es una bacteria, ¿sí? Que justamente ha revolucionado mucho con el tema del tratamiento contra la gastritis, ¿no? Y las úlceras del estómago, que es la que están produciendo. Esta bacteria produce la gastritis y las úlceras estomacales. Hablando un poco de la transmisión de esta infección que genera el Helicobacter pylori, se estima que 3/4 partes de la población mundial tienen la bacteria en su estómago. Sin embargo, la presencia de esta bacteria por sí sola no es suficiente para dañar el estómago y causar úlcera o cáncer de estómago. Hacen falta otros factores agresivos como la dieta desequilibrada, el estrés, el café, el alcohol, el tabaco o ciertos alimentos, principalmente la aspirina, los antiinflamatorios y los corticoides. O sea, repitiendo, por sí sola la bacteria no va a dañar y producir cáncer. Si nosotros tenemos justamente estos factores que mencioné, eso lo agrava. Hace que crezcan en mayor cantidad y hagan mayor daño, ¿sí? La infección por Helicobacter pylori puede pasar de persona a persona y es más frecuente cuando concurren estas circunstancias. La higiene general deficiente, la alimentación pobre en antioxidantes vegetales y en el caso de la ancianidad, ¿sí? Es muy, muy característico. ¿Cuáles son las enfermedades que causan esta bacteria? ¿Sí? Que es capaz de sobrevivir al ácido del jugo gástrico. Produce gastritis, ¿sí? Que esta bacteria causa inflamación de la mucosa y altera los mecanismos de protección contra el ácido. O sea, básicamente altera la mucosa gástrica, ¿sí? Las úlceras del estómago del duodeno, en el 90% de los casos de úlcera existe infección por Helicobacter pylori en la mucosa del estómago. Y el cáncer del estómago, tanto el adenocarcinoma como los linfomas, ¿sí? Esta bacteria no es un cancerígeno en sí mismo, sino que es un promotor del cáncer, ¿sí? Por eso depende del alimento que nosotros consumamos, ¿sí? Y lo podemos dañar a nuestro estómago o facilitarle la digestión, ¿sí?
Bien. La erradicación, ¿sí? ¿Cómo hacemos para erradicarlo? Todos los alimentos o plantas que se mencionan, que vamos a mencionar ahora, han comprobado su eficacia in vitro, ¿sí? Contra el Helicobacter pylori y son útiles para complementar el tratamiento convencional erradicador de la bacteria. ¿Cómo quitar? ¿Cómo sanar? ¿Sí? La miel. Una es la miel. El efecto antibacteriano de la miel también se manifiesta contra el Helicobacter pylori, ¿sí? El brócoli, ¿sí? O brécol, que en otros lados se lo dice así, la ingesta de 70 gramos, por ejemplo, de brote de brócoli durante 2 meses es capaz de reducir la colonización bacteriana del Helicobacter pylori en un 50%, además de atenuar la gastritis según una investigación realizada en una universidad, ¿sí? El brócoli, también la col y otras plantas de la familia de las crucíferas resultan efectivos contra esta bacteria debido a su elevado contenido en sulfuranofano, una sustancia antioxidante y anticancerígena, ¿sí? La otra que conocemos muy seguido en las ensaladas, el ajo, ¿sí? El ajo es muy importante. Es rico en alicina y tiosulfinato. Es un eficaz inhibidor del crecimiento del Helicobacter pylori. El aceite de ajo resulta efectivo también. Los arándanos rojos, ¿sí? También es otro que hay que tener en cuenta. Las bayas antioxidantes, que son frutos del bosque. El propóleo, ¿sí? Ese es otro planta que es necesaria tener en nuestro almacén, ¿sí? De la casa, que es un antibiótico natural. Me estoy acordando del orégano también. El orégano y el propóleo. Antibiótico natural elaborados por las abejas por sus propias necesidades a partir de la resina y la salvia de diferentes árboles, ¿sí? Así que estos son justamente los alimentos quizás específicos que ayudan a erradicar esta bacteria, ¿sí? Y que también nos ayudan a mantener el equilibrio del ácido del jugo gástrico, ¿sí? Así que bueno, si no hay ninguna otra pregunta o consulta, yo acá mi tema terminó. Bueno, Marina, muchísimas gracias. La verdad que es como... Me quedé callado porque siempre digo, aprendo y aprendemos, ¿no? Porque... uno por ahí no le da importancia, ¿sí? Pero siempre digo y nunca me voy a cansar de repetirlo, ¿no? Así como cuidamos lo espiritual, ¿no? También tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y como siempre digo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, así como cuidemos el espíritu, cuidemos también el templo, ¿no? Por no sirve de nada tener una vida cristiana si nuestro cuerpo está completamente deshecho por una mala alimentación, una mala vida, ¿no? Entonces, no, con simples tips, con simples pasos, ¿no? Es tan fácil, no hace falta una dieta milagrosa, ni dietas caras, ni nada. Con beber agua, comer saludable, hacer que alguna que otra vez algún deporte o caminar, tan simple como caminar, podemos mejorar muchísimo el estado de bienestar de nuestro organismo, ¿no? Y que me han dicho una vez, pero si igual de algo me voy a morir, ¿para qué voy a seguir una dieta así si quiero complacer el apetito, viste? Sí, yo he escuchado muchas veces de pero algo... Pero no, o sea, el sufrimiento va a ser mucho peor cuando a lo largo de los años, ¿no? Cuando lleguemos a una edad más avanzada, no va a ser lo mismo en las diferentes dietas que uno haya elegido. Bueno, mira, en esto justamente... me das el pie para comentarlo, para recordarle a todos que en nuestro canal de YouTube tenemos un video subido de 1 hora y un poquito más, que se llama Somos lo que comemos, ¿sí? Recuerden que lo van a encontrar en el canal de Todo Biblia Atalaya de Sion. Si a alguno le interesa, me encantaría que lo vean porque hay estudios científicos, estudios a nivel de genética, que de hecho en este programa hemos pasado información sobre genética, que dice somos lo que comemos, y cuando se empieza a analizar, se analiza a personas que comen de una manera adecuada o medianamente bien, no son perfectas, pero medianamente bien,
y a personas que tienen un descontrol total en sus vidas, ¿no? En todos los aspectos. Y la diferencia es tremenda. De hecho, se analizó un grupo de gemelas, como lo hemos visto, ¿no? Gemelas que eran genéticamente idénticas cuando nacieron, pero cuando se fueron haciendo grandes, una hizo deporte, la otra no, tenía una vida completamente desarticulada, podríamos decirlo de una manera, y genéticamente eran distintas después por la alimentación. Entonces, ¿cómo parece que no? Pero eso realmente afecta, ¿no? Y hay pruebas científicas de lo que digo, ¿no? Por eso les recomiendo este video de Todo Biblia Atalaya de Sion, ¿sí? Que se llama Somos lo que comemos. Van a poder corroborar todo lo que decimos, ¿no? Con datos completamente comprobables y fácilmente de fácil acceso. Así que hasta aquí, oyentes y amigos, ¿sí? Gracias por estar del otro lado. Recuerden que si quieren hacer una consulta, como dije, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Esto se llama Todo Biblia, así que nos pueden encontrar en Facebook, así con este nombre, Todo Biblia. Nos pueden pedir el enlace, si no, para poder suscribirse. Van a encontrar también todo este material subido en nuestra plataforma de YouTube, Todo Biblia Atalaya de Sion, ¿sí? Lo pueden ver y escuchar cuantas veces quiera, compartirlo, la verdad que sería de gran ayuda para nosotros. Y bueno, para todo el que quiera saber, recuerden que se pueden comunicar a nuestra línea de contacto al 02954 5370 47. Vamos a volver a repetirlo, 02954 5370 47. Esta información y muchísimo más. Si se quieren comunicar con los nutricionistas, también todo es completamente gratis, ¿sí? Lo volvemos a repetir. Estudios bíblicos, la fe de Jesús, Apocalipsis, Daniel, ¿sí? Para descubrir el maravilloso mundo del Evangelio. Y hasta aquí, oyentes y amigos, ¿sí? También, antes de que me olvide, le quiero recomendar El Conflicto de los Siglos, ¿sí? Pasado, presente y futuro, tremendo libro. Conflicto de los Siglos, también completamente gratis. Así que ahora sí, hasta aquí, oyentes y amigos. Espero que les haya gustado este programa y nos vemos en el próximo, si Dios así lo quiere. Chau, chau. Siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres Rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién
siempre a ti, Señor.